Pues yo creo que empezamos, ¿no? Sí, creo que sí. Muy buenas. Encantado de veros aquí a todas y a todos participando de este encuentro. Yo soy Juan Luis Sánchez, su director de diario, y hago todos los días ahora un podcast que espero que todos escuchéis. Apuntároslo si no, por favor. Pero estoy aquí hoy para hablar de otras de esas pasiones que todos los periodistas tenemos, aunque no podamos demostrarla cada día, ¿no? Que es pensar en cómo hacer un periodismo mejor, un periodismo que contribuya más al servicio que se supone que tiene nuestro trabajo imbuido, y haciéndolo de una manera muy especial, y es mirando hacia América Latina. A los españoles que nos acercamos con esa, no sé si decir sensibilidad, pero al menos sí interés a la realidad latinoamericana, se nos suele advertir: cuidado. Cuidado, porque muchas veces los españoles venís a América Latina y pensáis que esto es todo pues un continente que, como compartimos el idioma, pues más o menos nos entenderemos bien con las mismas palabras, ¿no? Y es posible hacer un único periodismo que sirva para España y para América Latina. Cuidado, se nos suele decir, porque es un gran error, sesgado además por una mirada histórica probablemente muy contaminada por algunos hechos del pasado, pero en todo caso inefectiva, ¿no? Hay mucha gente que ha intentado que el periodismo que se hacía en España sirviera tal cual allí, o que el periodismo que se hace allí sirviera tal cual aquí. Y en ese sentido, pues, intentar pensar en un periodismo latinoamericano puede ser problemático. Desde luego, sobre todo, si se hace desde una mirada pues, ajena desde España. Pero creo que por eso es muy destacable que hablemos de algunos proyectos que sí intentan encontrar la manera de encontrar espacios en común, códigos en común, temas en común, cada uno en su país, con sus diferencias. No significa lo mismo, ya lo sabemos, coger aquí que coger allí, pero hay otras muchas cosas que sí significan lo mismo, y hay otras muchas visiones del periodismo que sí son las mismas. Por eso está aquí hoy conmigo sentado y con nosotros Carlos Eduardo Huertas, que es director de Conectas. Conectas es una plataforma de colaboración para un periodismo que sí sea transfronterizo en América Latina. Él lo definirá mejor que yo, pero creo que es uno de esos intentos reales, en la práctica, de que efectivamente haya contacto social, periodístico, de valores entre diferentes países a la hora de hacer periodismo. Carlos Eduardo pues, ha sido periodista de investigación durante ya muchos años, fue editor de la revista Semana en Colombia. Él es colombiano, viene de Bogotá, pero se mueve mucho, se mueve todo el rato, porque ha ido tejiendo una enorme red de periodistas, una red también de medios de comunicación, donde algunos de esos periodistas trabajan, y para coordinar especiales de investigación que se publican en diferentes medios latinoamericanos. Hola, Carlos Eduardo. Hola, Juan Luis, gracias. Te presento, y ahora va mi disclaimer. Yo conozco a Carlos Eduardo desde hace unos años porque cada año tengo la suerte de participar en una cátedra de formación que organiza Conectas en Bogotá, la cátedra Martin Baron, y ahí pues, me deja participar Carlos Eduardo como profesor. Y creo que eso es uno de los temas de conversación de los que tenemos que hablar, de cómo los más de 100 editores, directores de medios de comunicación latinoamericanos que han pasado por ahí, nos han enseñado algunas cosas sobre el periodismo latinoamericano, no solo lo que nosotros les hemos podido contar a ellos de cada una de nuestras experiencias. Y bueno, ahí se está generando, creo yo, mucho conocimiento de lo que está pasando social y periodísticamente en vuestra región. Pero defínemelo tú, Carlos Eduardo, ¿qué es Conectas y qué hacéis? Bueno, desde hace un poco más de 13 años hemos hecho una apuesta para construir alianzas editoriales a diferente nivel, apostándole a realizar periodismo en profundidad, análisis que ayuden a explicar de mejor manera la región, y en una metodología que hace una apuesta a fortalecer capacidades periodísticas, a la vez que trabaja de manera colaborativa, contando con las diferentes fortalezas que hay en la región para poder explicar de mejor manera lo que está sucediendo en América Latina. ¿Cuánta gente participa en esa red o qué forma tiene? O sea, esto en la práctica, ¿cómo funciona? Bueno, una de las grandes herencias importantes de España es el idioma, y eso claramente facilita muchísimo lo que está sucediendo en la región, que es el mismo idioma nos conecta. Tenemos un reto con Brasil, tenemos un reto con los países del Caribe. Nosotros tenemos 166 miembros en 19 países.
trabajamos con más de 200 medios aliados, trabajamos con ecosistemas de medios en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia y más de 100 editores en esta nueva promoción de la cátedra Conectas Maribar. Y en un ecosistema de muchísima competencia permanente, porque los medios, al final, aunque nos llevemos bien los periodistas, pero normalmente las cabeceras competimos entre nosotros, ¿no? En ese ecosistema ya sé que entre un país y otro la competencia no es tan directa, pero es que trabajáis con medios dentro de también cada uno de los países. ¿Cómo funciona eso? Eso es que un contenido que se está elaborando en un medio pueda tener permiso para ser republicado en otro medio en otro país. ¿Eso es lo que hacéis? No, es mucho más que la republicación. Bueno, primero es un contexto que, como bien explicaba Carlos Fernando, el contexto de la democracia en América Latina es totalmente diferente, ¿sí? La competencia entre medios es natural en la democracia, ¿sí? En las situaciones que están viviendo gran parte de los países en América Latina, la mayor parte de los periodistas en América Latina, bueno, el continente entero, digamos, Estados Unidos ahorita también entra en esa ola, pues genera unas distorsiones en el comportamiento también del periodismo. Y una de las formas naturales de sobrevivencia del periodismo es la colaboración, ¿sí? Nosotros hace 13 años, 14 ya, cerca, que comenzamos a trabajar con esta apuesta de colaboración. En esa época nos miraban extraño y nos decían, bueno, conocemos el periodismo hiperlocal, conocemos el periodismo nacional, conocemos el periodismo internacional, pero la colaboración periodística transnacional no la veíamos. Hay casos emblemáticos, como seguramente el que muchos conocen acá, como Panama Papers y demás, que abrieron los ojos a entender cómo la colaboración tiene un papel fundamental dentro de esto. Pero la colaboración va desde historias que pueden ser hiperlocales, o sea, no necesariamente son historias que tienen que tocar muchos países para que sea útil. Te pongo un ejemplo reciente. Sí. En Bolivia, un equipo de periodistas súper valioso y valeroso investigó al hijo del presidente Arce, que ahorita está detenido. El hijo también tiene restricciones para salir, por una serie de beneficios estatales y créditos que aparentemente se dieron como resultado de su posición privilegiada como hijo del presidente. Esa historia no la pudieron publicar los periodistas de Bolivia, ¿sí? No solamente por el riesgo del lawfare, el riesgo de las acciones jurídicas locales, sino paradójicamente por el riesgo de los periodistas que están haciendo muy buen periodismo de investigación, a que los medios se enteren quiénes son los que están haciendo ese tipo de periodismo. ¿Por qué? Porque siendo muy buenos periodistas, los medios no quieren meterse con esos periodistas porque los meten en problemas. Entonces tuvimos que hacer una alianza periodística entre Aristegui Noticias en México, la prensa gráfica en El Salvador, La Nación en Argentina, Conectas, El Espectador, para publicar afuera y de manera estratégica republicar internamente de manera masiva y que la historia tuviera un impacto importante. Me parece interesante esto que dices, que no se trata de pensar siempre en modo Panama Papers, ¿no? De decir, trabajemos todos en algo que nos afecta a todos y publiquemos todos a la vez cada una de nuestras noticias o algo que tenga mucha visibilidad internacional, sino que a veces son historias pequeñas que pasan en un sitio que pueden tener interés en lo que pasa en otro, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en cómo se contaminan los discursos sobre seguridad y democracia de El Salvador a Ecuador, ¿no? Que Bukele de pronto pues parece un hombre de moda al que quieren imitar políticos de otros países y a lo mejor pues una historia de El Salvador, de pronto, aunque parezca local, puede ser muy importante en Ecuador. Bueno, no, y de hecho el caso que estás mencionando, o sea, piensen nada más América Latina hace 25 años antes de Chávez y América Latina después de Chávez y la evolución que ha tenido el chavismo y lo que está sucediendo hoy en Venezuela, ¿sí? La obsesión de mirada local de la prensa evitó fiscalizar cosas que se estaban dando a nivel transnacional de manera oportuna. Una historia de esas fue un plan, por ejemplo, que tuvo el gobierno de Venezuela bajo la fachada de ser una estrategia de cooperación energética, destinó más de 23.000 millones de dólares. ¿Sí? En dólares, en inglés serían billions. O sea, una cifra absurda, ¿sí? Y esto fue una historia que comenzó en El Salvador, porque
habían unos recursos destinados a través de algo que se llamaba Alba Petróleo y había un manejo irregular en El Salvador, una historia absolutamente local de un periodista de un medio local. Cuando nosotros revisamos esa historia y tratamos de compartirla con aliados, nos dijeron, no, ustedes deben estar equivocados porque ahí están mencionando una cifra de 5.000 millones y la única forma de poder ver esa historia completa era sumar aliados en Venezuela, aliados en República Dominicana, aliados en Cuba, aliados en Nicaragua, donde tuvimos la oportunidad de trabajar con Confidencial. Y ahí nos dimos cuenta de la magnitud de esa historia y que eran en esencia recursos no para beneficios ni ningún plan de mejora energética, sino para comprar voluntades diplomáticas, comprar voluntades políticas para el respaldo del chavismo durante todo el tiempo en que estuvo cometiendo tropelías contra sus ciudadanos. Cuando vosotros entráis en contacto con un medio para encargarle o para hablar de algún tema que pueda interesaros a ambas partes, ¿a qué se compromete ese medio? ¿A dejaros editar a vosotros el contenido? Es decir, ¿cómo se reparten los recursos? ¿Cómo se organiza el trabajo? ¿Editas tú o tu equipo y el periodista es el de ese medio? ¿O te dan el reportaje hecho y tú buscas cómo transformarlo con editores para quizás publicarse en otro sitio? ¿Cómo funciona? No, tenemos diferentes tipos de alianzas, o sea, como mencioné al principio, trabajamos con periodistas, trabajamos con editores, trabajamos con medios, trabajamos con ecosistemas de medios. En esencia hay dos canales de información. Uno, historias que provienen de los periodistas o historias que provienen de nosotros, ¿sí? Y dependiendo del origen de la historia, ese es el único acuerdo que hay, es la última voz editorial, depende de donde haya surgido la historia, ¿sí? O sea, respetamos, por ejemplo, si tú eres de un medio y trajiste una historia, nosotros participamos aliados 100% en la historia, pero la última voz editorial, porque pues hay que decirlo, dentro de los medios de comunicación la democracia se queda un poquito en la puerta porque hay que definir dónde está el título y no vamos a discutir la última coma del texto, ¿sí? Entonces ahí, digamos, tenemos un acuerdo de eso. Pero nos sirvió mucho un modelo que viene del Consorcio de Periodistas de Investigación, el ISIC, que hizo la historia de Panama Papers, una expresión que acuñó Marina Walker, que fue durante mucho tiempo la subdirectora del ISIC, era el radical sharing, ¿no? El compartir radical. Entonces nosotros tenemos un modelo, incluso está dentro de los acuerdos pues, que hay que hacer sobre esto, y es que lo único que nos puede diferenciar, o sea, que en cualquier momento se puede romper la alianza, ¿sí? Por diferencias que tengan que ver con asuntos no periodísticos. Y en el momento en que se rompe esa alianza, cada uno de los que participa dentro del trabajo periodístico colaborativo puede tomar e interpretar esa información de manera independiente y en función precisamente de garantizar que la información fluya más allá de cualquier interés que pueda darse, que se ha dado. De hecho, ese caso que estoy comentando de El Salvador también tenía esa variable. O sea, el medio localmente tenía algunos intereses que no se sentía muy cómodo. Dijimos, bueno, pues nosotros nos separamos de esta alianza sobre este acuerdo y seguimos desarrollando esta historia. Cuéntame alguna historia que demuestre que la misma historia hecha con colaboración transnacional y con edición, digamos, más repartida, mejora o es posible o directamente no se podría haber publicado, haya tenido un impacto, ¿no? Hablamos del poder de la colaboración. Ya no es solo el ejercicio casi vocacional de querer colaborar, ¿no? Que uno se sienta bien, ¿no? Ese espíritu festivo del que colabora con otros, que siempre es un cambio en tu rutina, sino ¿para qué sirve? ¿De qué ejemplos podemos tirar para demostrar que tiene un impacto? Sí, hay una expresión que utilizamos al interior de Conectas sobre lo que hacemos y es, en América Latina, seguramente quienes han tenido oportunidad acá de interactuar con colegas, bueno, yo creo que en general, siendo periodistas o no, tú juntas un argentino, un venezolano y un mexicano y a los 3 minutos tienes una fiesta fantástica. A los 15 minutos eres compadre para toda la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para convertir ese party factor en working factor? ¿Sí? Y eso es lo que precisamente buscamos hacer nosotros. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, de lo que mencionas, la historia de Petrofraude, pero una historia más reciente, el tema de cómo la medicina cubana, ¿sí? Se ha vuelto también una moneda de cambio
diplomática para gestionar favores de gobiernos. Una historia que en Cuba no es desconocida porque pues, es parte de lo que viven, pero llevándola a Colombia, llevándola al sur del continente, llevándola a México, llevándola a Venezuela, logra tener una dimensión adicional, incluso conectándola con Angola, donde ya no son solamente médicos, sino profesores, ¿sí? Y logras dimensionar la capacidad que tienen los gobiernos de manipular ciertos factores que afectan a la sociedad, porque al final del día lo que tú estás tratando de contar y de exponer son verdades públicas relevantes y de interés público, y en el caso específico de lo que tenemos como foco es siempre fiscalizar abusos del poder. Muchas veces en la sociedad, incluso los propios medios, empujamos a los periodistas, a ciertos periodistas, a ser valientes, a publicar lo que otros no quieren que se publique y todos los mantras del periodismo, ¿no? Pero el día que pasa algo desagradable para ese periodista o para esa periodista, claro, la gente ya ha salido corriendo antes y ese periodista o esa periodista se ha quedado bastante solo. A mí hay algo que creo que tiene mucha importancia y es que estar en el día después del problema o incluso el día del problema. Me gustaría que contaras, por ejemplo, la experiencia que habéis tenido en Ecuador, qué pasó, ¿no?, en esa televisión, y hasta donde puedas contar cómo os implicasteis para que, bueno, el proceso postraumático de que aparezcan unos señores armados por la puerta en directo en televisión, pues sea lo más llevadero posible. No solo estamos hablando de contenido, sino de personas. No, es fundamental, por eso siempre nos referimos al trabajo de Conectas como una gran redacción regional, porque hemos logrado generar una suerte de complicidades periodísticas y un colegaje cercano, ¿sí? Y así como mencionaba la situación del valiente equipo de Bolivia que no pudo, incluso el año pasado, no, perdón, este año recibió un reconocimiento y ni siquiera pudieron asistir, digamos, es como una cosa totalmente en contravía de la naturaleza de este oficio. En este caso, por presión de los medios, en América Latina, el buen periodismo que se está haciendo no es un periodismo de sobrevivencia, es un periodismo en el español de la península, un periodismo con cojones, ¿sí? O sea, se está haciendo un periodismo valiente, un periodismo de calidad, un periodismo relevante. Periodistas como el caso de Alina Manrique, que es el que están mencionando en Ecuador, que en vivo y en directo queda atrapada en una situación donde entran un grupo de criminales armados y secuestran a la redacción y ella quedó en medio de las armas apuntando las de la policía y las de los maleantes y el espacio natural que ella vio para poder comunicar lo que estaba sucediendo fue a través de Conectas, ¿no? Y por ahí encontrar, digamos, las posibilidades de respaldo, incluso de apoyo institucional y demás. Pero ha habido diferentes situaciones. Bueno, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, en 2018, Julio López también estaba en medio de una cobertura y todos estábamos viéndolo, estaba en medio de una transmisión de Facebook cuando le cayeron a golpes y lo dejaron en coma, en vivo y en directo. O otros casos, digamos, de presiones internas, como el caso de Aristegui Noticias y su equipo periodístico, que después de hacer una publicación que fue muy reveladora en su momento, que mostraba los intereses del presidente Enrique Peña Nieto asociados con un constructor, es despedida a ella y todo su equipo periodístico del medio, ¿no? Entonces se dan una serie de circunstancias que superan, digamos, el cotidiano de una sala de redacción en un país normal, ¿no? Recientemente, por ejemplo, bueno, recientemente no, hace un año, en las elecciones de Venezuela, tuvimos que implementar una serie de medidas que podrían parecer estrambóticas, pero necesarias en un contexto como el que se está viviendo allá, donde disponíamos de carros blindados para poder sacar y mover las personas en los lugares de conflictos, casas de seguridad e incluso personas en la frontera que pudieran hacer extracciones de personas del país en casos más dramáticos. Habla poco el periodismo de sí mismo en América Latina, es decir, yo durante estos años que he podido conocer a diferentes personas que venían de estos medios que tú estás mencionando, pues allí, ¿no?, en la privacidad y en la confianza de un curso de formación para editores donde pues, no hay streaming y tal, pues todo el mundo se abre y cuenta, ¿no? Y es frecuente
pues terminar el día pues, entre lágrimas y luego irse a tomar una cerveza. Pero luego uno entra en los medios de comunicación en donde trabajan esos periodistas y pocos se cuentan a sí mismos. Pocos dicen de manera muy clara: necesitamos ayuda, necesitamos la ayuda del lector, de la lectora, para sostener este medio, porque estamos en un sándwich diabólico entre la presión política brutal y la falta de fondos, que ahora con Trump además se ha agravado porque hay mucha gente que ha escuchado, ¿no?, el sonido de silbato de Trump y se está retirando de esas donaciones que muchas organizaciones internacionales daban a medios de América Latina. Y hay necesidad, mucha necesidad. Y no sé si esa necesidad es incompatible un poco con la atalaya del periodismo tradicional, ¿no? De nosotros no hablamos de nosotros mismos, no somos noticia y solo hay que echarle, con perdón de nuevo, cojones, ¿no? Creo que hay ahí también una fortaleza malentendida que no sé si en las redacciones se tiene en cuenta. Bueno, yo creo que el diagnóstico que haces es acertado. Yo creo que hay muy poca tradición que la energía se concentre en poner la atención en los medios, sino como que lo que hay que hacer es trabajar y trabajar y sobre el entendido de que la gente, al ver que estamos haciendo un esfuerzo importante para eso, nos van a apoyar, lo cual probablemente no es así, ¿no? Porque los discursos cada vez, sobre todo de los gobiernos autoritarios, que son cada vez más fuertes en contra de la prensa independiente, pues son muy convincentes o logran influenciar a través de lo que veíamos con las Big Tech y a través de la publicidad y de la desinformación y las campañas de prensa corrupta, prensa pagada, prensa amañada, tienen una influencia real dentro de las audiencias. Es cierto, yo creo que hace falta comunicar de mejor manera ese tipo o sea, el sudor que hay detrás de cada una de estas historias, ¿no? ¿Qué ha supuesto ese momento Trump para los medios con los que tú normalmente tienes contacto? Algunos de ellos que pues, recibían grants de financiación internacional, o de instituciones públicas o privadas, que desde luego no tienen posibilidad de que ninguna empresa local haga publicidad con ellos, que no tienen ninguna posibilidad de que el gobierno les ponga publicidad institucional en su país, pero ahora de pronto también les desaparece esa otra opción, que les ha demonizado mucho, porque hay mucha gente que ha dicho, como recibís fondos de fundaciones internacionales, pues estáis vendidos al capital extranjero, ¿no? Pero por otro lado no hay capital doméstico nacional que les permita hacer periodismo. Ahora es peor, no tiene ninguna de las dos cosas. ¿Cuál es la situación, cómo está afectando en la realidad del día a día? Digamos, el problema importante es la falta de conexión con el sector privado, digamos que podría tener una mayor responsabilidad, no solamente en entender que sus anuncios pueden estar a través de estas audiencias y demás como parte del negocio, sino que también ellos como empresarios les conviene apostarle a la democracia, ¿sí? Y no como sucedió en Nicaragua, por ejemplo. Vuelvo al caso de muchos empresarios que tenían acuerdos con el gobierno y mientras el gobierno, que ya era de carácter autoritario, dictatorial, pues los trataba bien, estaban callados y después ya el gobierno se incomoda, porque los dictadores se incomodan con todo lo que no sea de ellos se incomoda y al final los termina sacando, afectando. Entonces, a los empresarios, al capital privado le conviene apostar al periodismo independiente porque está vigilando y siendo garante de condiciones que también les van a beneficiar a ellos. En el caso de América Latina eso no se da de manera masiva, desafortunadamente. El modelo de grants y de apoyos a través de subvenciones, bien sea de fondos de la Unión Europea, bien sea de fondos de fundaciones de larga trayectoria como Open Society Foundations o fondos federales de Estados Unidos, pues ha sido muy importante por lo menos la última década. El 24 de enero de este año, bueno, estábamos contigo en Colombia y estábamos en una reunión en la parte de las cervezas y empezaron a caer las llamadas a muchas de las personas que estaban allí de que se suspenden los fondos a partir del día de hoy, ¿sí? Y era como era un funeral raro, porque había como ambiente de fiesta, pero también lágrimas y mucha preocupación. Pero para ejemplificarlo, meses después, un colega que tuvo que salir de su país en Centroamérica, al exilio, me dijo, mira,
ese día, a esa hora, yo tuve claro que mi única ruta era salir del país. Porque él es de El Salvador y dijo, si ya los medios no tenemos el respaldo de un gobierno como el de Estados Unidos y al contrario, el gobierno se termina alineando con los intereses de un presidente como Bukele, lo único que nos queda a nosotros es salir, ¿sí? Y ya no podemos continuar haciendo el trabajo de manera independiente y no tenemos ni siquiera cómo financiarlo. Antes de hacerte alguna pregunta más al final, sí que quiero que hagamos una pequeña incursión en un debate que en realidad es de la mesa anterior, la inteligencia artificial. Porque se nos ocurren muchas malas prácticas de inteligencia artificial, pero también hay algún ejemplo donde el debate se vuelve más complejo, ¿no? Creo que hay en la sala, desde luego estaba en el taller que hemos tenido este mediodía, una compañera que hace un podcast diario, Marlene, que cada día, igual que hago yo, pues cuenta las noticias de su país, pero desde aquí, desde España, porque no puede estar allí. Y ella me contaba que ella utiliza a veces inteligencia artificial para ponerle voz a sus testimonios de sus reportajes, porque la gente no quiere hablar para que no se le reconozca en su país. Y que gracias a la inteligencia artificial pues evita esta cosa de la distorsión de la voz y puede poner a alguien hablando en su lugar, que lo avisan, que son transparentes en ese sentido, pero que permite un poco esa anonimización para que nadie pueda aplicar un filtro de reconocimiento de voz y acaben apareciendo en su puerta por amigos de los enemigos, ¿no? Vosotros tenéis una experiencia premiada con el Premio Internacional del Rey de España de la agencia EFE recientemente, que también de pronto a los que estamos aquí en un contexto totalmente diferente, pues nos pone ante una realidad y un posible uso controvertido, que da para mucho debate, pero interesante. Cuenta, aunque sea en un minuto, de qué va eso y cómo lo hicisteis. Bueno, surgió precisamente en el contexto de las elecciones de Venezuela, la represión del gobierno de Venezuela después de las elecciones y del fraude evidente que hubo fue mayor. Y para ese momento la alianza que se había organizado de más de 14 medios logró una primicia en una entrevista, ¿sí? Que iba a ser claramente noticia. Y la persona de seguridad del equipo nuestro nos dijo, hey, pero no están teniendo en cuenta que están persiguiendo a los periodistas y aquí hay periodistas dando la cara en esta entrevista. Eso nos generó la inquietud de cómo íbamos a seguir abordando esos temas. Echamos mano de la inteligencia artificial y creamos dos avatares, ¿sí? Dos avatares, uno que se llama la chama y otro que se llama el pana, ¿sí? Que no pretenden ser periodistas, pretenden ser una chama. Ellos dicen, somos una chama y un pana y somos avatares y somos inteligencia artificial y nosotros lo que hacemos es compartir lo que periodistas están haciendo de manera profesional, verificada, comprobada, pero que nosotros... Esto en vídeo, ¿no? Esto en para vídeo, vídeo sí. vertical, redes sociales. Sí, no, salió súper bien, tuvo un impacto. Bueno, debo decir, las primeras llamadas que recibí, ¿sí? Fueron de personas que respeto mucho en el mundo periodístico y que creen que tienen, digamos, la ascendencia para jalarme las orejas y me decían, oye, te pasaste, violaste todos los principios éticos del periodismo. Entonces yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya lo hicimos, ¿sí? Pero después de eso, la ola de respaldo que tuvo, digamos, la estrategia y sobre todo en la audiencia de decir, bueno, estos periodistas en Venezuela no se dejaron amedrentar y encontraron en la tecnología un recurso útil para poder continuar con su trabajo y tuvo un altísimo impacto internacional. O sea, yo he tenido oportunidad de participar en muchas investigaciones globales, digamos, Wikileaks, Panama Papers y demás, y eso genera siempre unas olas de atención y esta fue impresionante, o sea, más de, no sé, 150 entrevistas, una cosa increíble. Una última pregunta para el legado, para esos maestros del periodismo americano que quizá con una situación de tantísimas restricciones cada vez también tengan más miedo a pronunciarse, más miedo a participar, más miedo a hablar en público.
vosotros, bueno, la cátedra de Conecta se llama Martin Baron, porque Martin Baron es director del Washington Post, al que se ha citado antes, pues es un poco la figura, ¿no? El profesor y el mentor de todos nosotros en esa cátedra, pero también estáis preparando como documentación de referencia de grandes perfiles periodísticos en América Latina para, bueno, ejercer ahí un corpus también desde la experiencia, ¿no? Bueno, esta semana, tenemos 15 segundos, Sí. Esta semana estamos justo presentando un estudio del pensamiento de Mary Baron y se llama El periodismo no es para los pobres de espíritu. Y lo que te puedo decir es que en América Latina no hay pobreza de espíritu. Hay muchos cojones, hay mucho valor, hay mucha valentía. Y lo O que varios necesitamos... también habrá, los hay, ejerciendo periodismo también. Hay Claro. mucha diversidad, un periodismo también mucho más diverso que antes, ¿no? Por supuesto, pero hay mucha capacidad, las historias están debajo de cada piedra, puedes encontrar algo interesante y hay gente que lo está haciendo y el mayor respaldo que puede tener este periodismo es, primero, que lo consuman, que lo lean y segundo, si hay capacidad, que lo respalden. Muy bien, Carlos Eduardo Huerta, muchas gracias. Gracias, Juan Luis. Gracias a todos.